Hace aproximadamente 35 años, fundamentalmente a partir de la muerte de Francisco Franco en 1975, se activó un proceso político en España que, con el paso de los años, llegó a considerarse como la transición democrática española, que se decanta con el proceso constituyente de 1978. Como ya digo, hace 35 años que tuvo lugar esto, y ocurre que en España siguen, al parecer, habiendo infinidad de problemas que no logran resolverse: crisis económica, crisis social, crisis política de partidos, crisis ideológica, y muchos analistas querrán ver esto como un problema de consolidación de la democracia a la que se transitó precisamente hace más o menos 35 años. En esta ocasión, desde Oviedo, España, tenemos la fortuna de grabar una entrevista especial para Plaza de Armas con el profesor Gustavo Bueno, profesor del emérito de la Facultad de Filosofía de Oviedo, y él es el filósofo más importante de la historia contemporánea de España y sin duda uno de los filósofos más importantes de la historia. Vamos a hablar con él sobre el problema de España hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo plazadearmas21@gmail.com. Bueno, pues como dije en el comentario introductorio, este es un programa especial que tenemos la fortuna de realizar desde Oviedo, España, y la doble fortuna de contar con la presencia del profesor Gustavo Bueno, a quien le presento. ¿Qué tal, profesor? Bien, encantado de volver a escuchar otra vez. Es un honor para nosotros que esté el profesor Gustavo Bueno aquí grabando este Plaza de Armas, y como lo dije también en el comentario introductorio, hay una infinidad de temas que se podrían abordar con el profesor Gustavo Bueno desde distintas escalas, evidentemente siendo la filosófica la primordial, pero para no extendernos demasiado en la hora que tenemos, decidimos ceñirnos a un tema que puede ser fundamental y además un tema del que después se desprenden también infinidad de subtemas. Y este es el tema de España, del problema de España. Sobre todo, profesor, le cuento que en México, pues México casi siempre quiere verse en el espejo español, sobre todo en los últimos 30 o 40 años, fundamentalmente en función del proceso que se llegó a llamar transición democrática. Entonces, es muy característica la manera en la que políticos, analistas, periodistas, teóricos políticos están todo el tiempo diciendo que lo que tenemos que hacer en México es transitar a la democracia, así como lo hicieron también, dicen ellos, en España. Yo recuerdo una entrevista que le hizo Fernando Sánchez Dragó a usted en el 78, una entrevista que se puede ver en YouTube, en donde usted ahí ya en el 78 estaba diciendo que considerar la muerte de Franco como el cierre de un paréntesis que se abrió en el 36, ya en esos momentos a usted le parecía demasiado superficial. Resulta ser que a 35 años esa interpretación terminó por ser la interpretación dominante. ¿Cómo podríamos analizar eso? Sí. Bueno, pues para ser consecuente con lo que dije, que no me acuerdo, pero si usted me lo dice así fue, porque los superficiales son los que han aceptado esta interpretación. Sí, que es la superficialidad de la gente en general quien ha aceptado esta interpretación, porque efectivamente me parece superficial. Primero porque, claro, el concepto de transición fue un concepto que fue consolidándose en aquellos años, en donde se barajaban otras alternativas, pues, por ejemplo, ruptura, revolución, pues qué sé yo, revolución, continuidad. Y la transición era la más neutra, porque transición, metamorfosis, se decía, ¿verdad? Metamorfosis, claro, sobre todo por las paradojas de que en la transición la hicieron unas cortes que eran las mismas las mismas cortes de Franco, pero con los mismos diputados, y entonces esas cortes son las que
que proclamaron una reforma de algunos puntos de la Constitución vigente, es decir, de las leyes del franquismo, de manera que fue una especie de reforma. Luego, efectivamente, al año siguiente, pues se hizo una convocatoria, se nombraron consejeros y representantes, en fin, se empezó a discutir unas cortes constituyentes de hecho que de hecho no eran constituyentes, porque no habían sido elegidas. Eran las mismas cortes que empezaron a hacer la reforma según aquella fórmula de Torcuato Álvarez de Miranda, que era de la ley a la ley. De la ley a la ley, ¿verdad? Con lo cual había una continuidad. Claro, es el ideal jurídico de una disciplina cerrada, era la ley, que la propia ley va transformándose, claro, pero la transforma a otro, pero en fin, jurídicamente aquella fórmula satisfacía completamente, porque era de la ley a la ley. Y entonces eso era. Y a mí me parece que efectivamente, primero porque efectivamente desde entonces, sobre todo cuando se consolidó la idea de la transición, pues se empezó prácticamente a trazar un paréntesis en la historia de España, que era la España predemocrática, que abarcaba, pues no sé, hasta los visigodos, antes aún, la España predemocrática era toda la historia, pues casi 20 siglos de historia, y luego habría ciertos intentos, escaramuzas democráticas, pero siempre efímeras, hasta que el año 68 habría sido ya la auténtica democracia, de manera que era antes y después de la democracia. Y claro, el final del antes había sido el franquismo, de manera que la transición implicaba, yo creo, que esa dicotomía, esa cesura que había entre las dos mitades, estaba determinada por la oposición al franquismo, que era la dictadura, el prototipo de la España pues, medieval incluso, donde el caudillo había sido elegido por Dios. Eso, claro, eso se necesitaba mucho. En las monedas ponía Francisco Franco por la gracia de Dios. Pero claro, evidentemente el que no creía en Dios, evidentemente eso no quería decir nada. Es decir, que tomarlo en serio era demasiado, era una cosa realmente sorprendente. Digo, pero coño, te dices que es elegido por Dios, ¿es que te lo crees? Y dice, no, pues entonces una fórmula te hay que interpretar de otra manera, claro. Y la gracia de Dios pues puede ser el pueblo, aquello, la tradición escolástica, ¿no? El poder viene de Dios, lo de San Pablo, non es potestas ni sea Deo, el poder lo da Dios al pueblo, y el pueblo luego hace un pacto con el príncipe, con el rey, ¿verdad? Y entonces ese pacto supone, pues según unos, la transmisión de la soberanía del pueblo al rey, otras veces no es la transmisión de la soberanía que no puede pasar del pueblo al rey, sino solo de la función. Había muchas interpretaciones ya desde el siglo XVI que luego se volvieron a discutir en las Cortes del 78, exactamente lo mismo, incluso en las Cortes de Cádiz. Es decir, que lo cual demuestra efectivamente que estamos ante una estructura muy parecida, con unas cuantas variantes que se están poniendo en cada momento, que no hay absolutamente ninguna novedad. En ese sentido, profesor, en la parte económica, ¿qué es lo que estaba pasando, por lo menos, digamos, desde los 40 hasta esos años? Porque lo que pareciera es que, en realidad, lo que hizo el franquismo fue desarrollar el capitalismo, ¿verdad?, en alguna de sus fases, para que después lo administrara el nuevo régimen democrático, digamos. Bueno, o sea que tampoco el corte se da, ¿verdad? Era un modo de hablar. Claro, porque muchas veces se ha discutido esto, qué fue el franquismo desde el punto de vista económico. Unos decían que fue la liquidación de España del gran progreso que había conseguido la Segunda República, expresada como el prototipo del desarrollo industrial, intelectual, tecnológico, científico, etcétera. La figura de Cajal estaba allí, por ejemplo, premio Nobel y cosas de ese tipo, ¿no? Pero resulta que efectivamente, y se daban cifras de la posguerra, donde la producción había descendido varios puntos con respecto a la que había alcanzado en los años más plenos de la Segunda República, que fue muy efímera, que duró unos meses nada más prácticamente. Pero entonces resulta que a los pocos años, el año 53-54, ya había subido completamente las tasas de producción con respecto a la República, y luego el desarrollo fue realmente espectacular. El desarrollo fue espectacular en el franquismo. Y el desarrollo de un 7% acumulativo todos los años, es decir, una cosa espectacular. Entonces, ¿qué pasa del capitalismo? Pues sí. Entonces yo le decía, pero lo que habría hecho Franco en todo caso sería pues lo que
el trabajo sucio, que se decía en la época de la Revolución de Octubre, ¿no? El trabajo sucio de acumulación capitalista sin el cual no podía desarrollarse el estado de bienestar, digamos. El estado de bienestar. Es decir, que esa tesis la consideraban, les hacía dudar mucho, sobre todo en el Partido Comunista. Si el franquismo lo que ha hecho es el trabajo sucio necesario para la acumulación capitalista, esto visto desde el punto de vista marxista, el franquismo. Claro, digo, por consiguiente, ahora que estamos en comunismo o no comunismo, bueno, las cosas que se discutían eran verdaderamente impresionantes. Yo recuerdo aquí en Oviedo discusiones con gente del PC de entonces en sitios acotados en donde se discutía, pero apasionadamente, si España estaba en la Edad Media o en el Barroco o si estaba en la Edad Moderna, en la burguesía, etc. Porque claro, si estaba en la Edad Media, pues como decían muchos, esto está como Argelia, se comparaba entonces Argelia o Marruecos, estaba en la Edad Media, entonces no se podía esperar una revolución socialista. Había que hacer que avanzara. Primero tenía que ser la revolución burguesa, y entonces había sido Franco. Entonces Franco, no, pero Franco todavía no ha hecho la revolución burguesa, porque no, bueno, era imposible distinguirlo. Yo recuerdo que les argumentaban, me acuerdo de este argumento, lo he repetido varias veces, pues impugnando la equiparación de España con la Edad Media. Las razones que se daban era, pues, la estructura medieval del Estado, la jerarquía eclesiástica, los obispos, el Franco bajo palio, como si fuera Fernando el Católico, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Y la preponderancia de la Iglesia, y luego la situación de los trabajadores, que además era errónea, porque en la vida, es decir, gran parte del secreto de la transición, como se ha dicho muchas veces, fue el descubrimiento del SEA 600 y de los pisos, de la compra de pisos, de viviendas. Eso transformó completamente a los trabajadores en gentes que eran propietarios de un pisito y de un SEA 600, en la gran mayoría. Y con eso frenó completamente. Se acabó la revolución. Se acabó la revolución. Y esto se hizo seguramente aposta, y aunque no se hiciera, simplemente por razones económicas, porque había una demanda, pero si había una demanda es porque había producción, es decir, porque los obreros podían comprarse un coche a plazos. Pero ahora lo que quieren, las interpretaciones que están haciéndose y que en México, digamos, es compartida de manera general, es que durante el franquismo se estaba oprimiendo a la sociedad, que no había libertades. Bueno, ese concepto de libertad, que ya eso sí que es un problema filosófico, ¿verdad? Que es un problema de libertad. Yo recuerdo siempre aquello que decía Lenin: ¿libertad para qué, verdad? Libertad para morirse de hambre, por ejemplo. ¿Libertad para qué? Es decir, los obreros, es una imagen que está por todas las partes. Y José, que yo estuve pues en lucha contra Franco y sobre todo con la Iglesia, por mi parte, ¿eh? Quiero decir que yo no soy un franquista en absoluto, claro. Sino que yo lo observaba a distancia, y además yo puedo decir la libertad desde mi punto de vista de un profesor de la universidad. Yo decía lo que me daba la gana en clase, pero totalmente lo que me daba la gana, absolutamente. Por una razón, porque había descubierto que se podía decir lo que se quisiera con tal de no nombrar a Franco. Es decir, la clave era no dar un nombre propio. Había policías en clase. Esto está publicado. Gracia Noriega tiene un libro llamado Víspera de nuestro tiempo, donde describe cosas que yo no sabía, porque él iba también a clase. Entonces había unos policías y, según describe Gracia Noriega, cada vez que yo decía Marx, apuntaban en raya, ¿verdad? Y entonces daban un parte que decía, ha citado a Marx dos veces, a Engels 3 y a Lenin 4, por ejemplo. Pero no apuntaban a las veces que había citado a Aristóteles, no se enteraban. No apuntaba, pero... Sí, de hecho, me acuerdo que en la entrevista del 78 cuenta también una anécdota muy graciosa, que es que había muchos ejemplos de policías que le decían: oiga, me han dicho que ese es epicúreo o estoico, sí, eso sí. Que es masón o judío. Sí, eso a un alumno que le cogió la policía, me dijo: bueno, pero bueno, ¿qué? Y le dijo este alumno mío, que era un tipo muy majo, que estaba luego acabó de lector en Noruega, en Suecia.
pues le dijo, no, este es epicúreo. Este es epicúreo. Y entonces el jefe de policía llamó rápidamente al asesor y dijo, oye, dime lo que es epicúreo. Y hijo, epicúreo es el que se entrega a los grandes placeres, ¿verdad? Y entonces empezaron a correr la idea de que yo era una especie de habitante de la Dolce Vita, de corruptor de la juventud, bueno, un juerguista, ¿verdad? Era la cosa más alejada de mi carácter, pero bueno, así funcionaban las cosas. El problema es que se mantiene la interpretación, eso se mantiene totalmente. Es decir, en clase, ya digo, la libertad es absoluta por una razón, porque precisamente en la universidad había un derecho de libertad de cátedra. Y eso, pues, las autoridades franquistas no se atrevían a impugnarlo, por las repercusiones que podían tener internacionales y demás. Y entonces, eso sí, si tú citabas a alguien, entonces te acusaban por otro procedimiento, pero si tú explicabas a ello que te diera la gana, no pasaba nada, ¿verdad? Como resulta que los policías estaban y no entendían nada, porque eran muy flojos, no entendían nada, pues se limitaban a apuntar los nombres por comodidad, para apuntar y dar un parte después. De manera que entonces, si a mí me pregunta, ¿usted tenía libertad? Absoluta. Absoluta, yo escribía lo que me da la gana. Luego, claro, para publicarla, hombre, pues tampoco tenía necesidad de publicar. Era también muy frecuente, en aquella época, todos mis colegas, pues presumían de tener en los cajones de su mesa guardadas grandes carpetas de grandes sobres que no podían publicar, ¿verdad? Nada, si veas la cara veías que eso era mentira. Y entonces, efectivamente, cuando acabó la transición famosa, no publicaron nada, ¿verdad? Era vacío completamente. Luego, después de la transición, otro dato muy interesante, que ya lo he contado algunas veces, pero que tiene interés así retrospectivo. Cuando vino la transición en aquellos años, sobre todo en filosofía, empezaron a decir, se publicó el Tractatus de Wittgenstein, traducido por Tierno Galván. Y entonces se ponderó cómo la transición había permitido por fin asomarnos a la filosofía de Wittgenstein. Es decir, que revolucionario era Wittgenstein, ¿eh? Y entonces yo le dije, bueno, pues mira, la filosofía de Wittgenstein, yo tenía mucha relación con Tierno en Salamanca entonces, y un día me dijo Tierno, por los años 50 o así, me dijo, bueno, España lo que hace falta es una propaganda positivista para sacudir a la clerigalia, algo así me dijo. Y dice, creo que hay un filósofo alemán, que no me acuerdo cómo se llama, que está en Inglaterra y que dice que todas las preguntas son cosas del lenguaje. Y digo, ¿no será Wittgenstein? Dice, sí, ese era. Pues ahora mismo te bajo el libro. Y le di el libro de Tierno, sobre el cual tradujo eso el año 50. El año 80, todavía el año 70 estaban diciendo que Wittgenstein era la gran novedad. Hombre, pero díselo a tus alumnos, no me lo digas a mí, ¿verdad? Y me lo decían los propios, era una cosa vergonzosa. La impresión de que estaban descubriendo el Mediterráneo de cosas que llevábamos ya 20 años cuando se había, por ejemplo, esto todavía mucho antes en Zaragoza, en los años, para que se vea la estructura complejísima, el año 43, sí. El año 43, es decir, todavía no había acabado la guerra. Teníamos un seminario en Zaragoza con Frutos, que era falangista además, pero de una gran amplitud, era muy amigo de Lorca y demás. Pues este hombre nos hacía leer a Sartre, año 43, en un seminario, y a Heidegger, y yo me enteré del Círculo de Viena porque trató a un sacerdote catalán, el padre Roquer, a un cura típico, que nos hizo unas conferencias sobre Carnap, sobre Neurath, porque había tenido mucho contacto con el Círculo de Viena. Yo me acuerdo que le pregunté, oiga usted, ¿y cómo me puedo enterar de esto? Yo le mando unos cuantas cosas para que se entere, y me envió efectivamente una serie de folletos que todavía los tengo en casa. De manera que en pleno franquismo, vamos, año 43, pues resulta que en Zaragoza se estaba hablando de Heidegger, de Sartre, del Círculo de Viena, a través de curas, y entonces, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué quiere decir? ¿Que estábamos en la Edad Media? A mí no me fastidie. En Salamanca me encontré, en mi propio instituto, me encontré, pues, las obras de los principios de matemática de Russell, todas las obras de Carnap, todas las obras de Bertrand Russell,
Pues es que no las leía nadie, pero las leía porque le daba la gana, ¿verdad? Simplemente porque no había una presión social, pero las tenías allí para... Es decir, no hubo corte, realmente no hubo corte. El corte lo inventaron los exiliados, que se pensaron, los que se fueron a México sobre todo, o después a Venezuela, el caso de García Vaca, creyeron que ellos habían llevado la ciencia infusa cuando resulta que había quedado, o había vuelto Ortega, por ejemplo. Y Ortega volvió simplemente porque le admitió Franco y porque quiso. Y además colaboró notablemente con don Juan, el padre del actual rey, en Estoril, porque él pensaba que iba a ser el ministro de Educación. Y esto lo cuenta muy bien, ¿cómo se llama? Fernando Morán. Fernando Morán, Maestro en el Erial, eso es. Cuando dice que el Instituto de Humanidades se cerró, no porque Franco se lo opusiera, sino porque la gente no iba, que se aburría ya, porque se aburría. Claro. De manera que la idea de que la filosofía, la ciencia, la literatura había quedado interrumpida, pues es también errónea completamente, porque lo que presentaban como la gran producción cultural de la época de la República, pues eran cosas que siguieron Alberti, pues qué sé yo, Juan Ramón Jiménez, que era premio Nobel. Resulta que yo vivía entonces en Salamanca entre filólogos. Profesor, déjenos hacer un corte, nos quedamos con esto, vamos a hacer un corte, estamos conversando desde Oviedo con el profesor Gustavo Bueno sobre el poder español. Estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos en un programa especial transmitido desde Oviedo. Estamos conversando con el profesor Gustavo Bueno sobre lo que acaso podríamos denominar el mito de la transición democrática española, que, como le cuento al profesor, pues es un mito que se ha expandido en México y seguramente en toda Hispanoamérica de manera notabilísima, pero también sorprendente, sobre todo cuando se ve lo que en realidad fue ocurriendo, lo que en realidad fue ese proceso y sobre todo yo diría lo catastrófico que han sido sus resultados a más o menos 35 años de que comenzaron, porque pues precisamente lejos de lo que todo el mundo dice en México, yo considero que este proceso debe ser considerado como uno de los grandes fracasos de la historia contemporánea, o de la historia política contemporánea de Occidente, y esto produce escándalo seguramente con políticos y analistas en México, que le cuento, profesor, que por ejemplo, así como los jacobinos hicieron la revolución vestidos de romanos y los bolcheviques hicieron la revolución vestidos de jacobinos, muchos en México quieren hacer la transición vestidos de Adolfo Suárez, vestidos de Felipe. Lo digo en serio. Sí, que no, en México posible, sí, mucha gente dice, no, lo que necesitamos son unos pactos de la Moncloa a la mexicana, claro, yo quiero ser el Adolfo Suárez de la transición mexicana, yo quiero ser el Felipe González, y cuando uno estudia con más detalle lo que pasó, se da cuenta de la estafa política e ideológica de eso, ¿no? Por eso que es que seguramente la dicotomía no está entre antes de Franco y después de Franco, o entre los medievales y modernos, sino entre otros puntos de divergencia que se mataban en aquel mismo, lo que estábamos contando antes. Yo recuerdo entre filólogos que han tenido después un nombre extraordinario en España y en América, por ejemplo Lázaro Carreter, director de la Academia Española durante muchos años, y gente de este tipo, ¿no? Yo recuerdo cuando le dieron el premio a Juan Ramón Jiménez y que lo juntaban con Alberti, no sé por qué, porque eran profesores de literatura, pues consideraban que esto era la edad de oro de España, de la literatura. Y sobre todo subrayaban unos versos de Juan Ramón Jiménez que era Dios está azul. A mí aquello me producía ampollas, ¿verdad? Digo, pero ¿cómo podéis saludar como un gran descubrimiento esa majadería, Dios está azul? Y digo, porque ni siquiera, yo estaba estudiando entonces historia de las religiones y demás, ni siquiera Juan Ramón Jiménez conocía la discusión entre Petaccioni y el padre Smith sobre el Zeus Pitar, el dios celeste, si Dios era el firmamento o si era una persona, ¿verdad? Entonces, si era el firmamento de Dios, pues sí, Zeus, el firmamento está azul,
Pero esto no lo sabía, y a vosotros tampoco os interesa esto, os interesa que sea Dios, el Dios cristiano, pero que está azul, en lugar de estar, yo qué sé, de color rojo o de color blanco. Digo, y eso es una tontería de tal manera que, quiero decir que ahí la discusión estaba entre los que en nuestra jerga entonces llamábamos gente de románicas, gente que estudiaba literatura, y gente que estudiaba ciencias o filosofía. Y entonces todas las grandes figuras que aportaban como propio de la República era Alberti, por ejemplo. Lorca, lo mismo, Lorca, verde que te quiero verde, a mí aquellas cosas me producían verdaderamente, y me decían, es que tú eres un bárbaro, lo que tú quieras, y tú eres un imbécil, y así estábamos empatados, ¿verdad? Esto, años 45, 50 en Salamanca, ¿verdad? Bien, pues quiero decir que había unas diferencias que son las que sigue habiendo ahora, sobre todo por una educación, sobre todo en España, yo creo, sobre todo literaria, de carácter poético y literario. No niego que tenga mucha importancia, sobre todo para el dominio del idioma, para claro. Eso por supuesto, pero cuando esto se orientaba, como se ha orientado prácticamente la literatura, es decir, la multitud de libros que se publican diariamente, de novelas que se presentan a los premios importantes nacionales, pues creo que no dan abasto para leer a los jurados, ¿verdad? Sí, cada individuo te escribe una novelita, ¿verdad? Y todo el mundo escribe su novela. Y la gente lee novelas y la papilla que escuchan son novelas, y novelas que además están copiadas de las películas. Es decir, es una verdadera basura, es una papilla. Y esto es lo que hace una persona culta o no culta. Y todos estos nombres, pues, que tanto han jugado también el papel de Arrabal, pues qué sé yo, este otro Goitisolo, toda esta gente, ¿no? Pues es gente de literatura, así literalmente, y eso es muy serio, eso no se da cuenta la gente, ni se puede dar. Es decir, no tienen estructura mental ninguna, no saben lo que dicen literalmente, sobre todo cuando tratan estos temas, te escriben muy bien, ¿verdad? El propio Cela, que yo fui muy amigo de Cela, pero vamos, Cela estaba completamente en la luna, completamente diciendo majaderías y lo que se le ocurría, muy bien, luego las vendía, le daban el premio Nobel que más se puede pedir. Es decir, que había otras divisiones, otras distinciones totalmente más profundas porque son muy anteriores al franquismo y demás. Claro. Y luego, claro, la forma de interpretar la transición, pues realmente yo creo que fue la idea de democracia sobre todo. A mi juicio eso fue el principal error, el fundamentalismo democrático, el suponer que, bueno, en la Constitución el artículo primero define un poco la ideología de aquellos padres de la patria, que era la definición de España en el 78. España es un Estado de Derecho, es un Estado de Derecho. Bueno, luego hablamos un poquitín de esto. España es un Estado de Derecho, democrático, social. Bien. Bueno, esto era tal cúmulo claro, todos los que hicieron la Constitución eran prácticamente abogados, o sea, todos juristas. Y lo que conocían fuera de su formación jurídica, pues eran sobre todo cosas que habían sido publicadas en la revista de Occidente por Ortega. De manera que habían leído allí a Spengler y cosas de ese tipo, ¿no? Había gente pues como Peces Barba, que todavía está funcionando por ahí, que fue una de las de la transición, el propio Tierno, Tierno, ¿no? El alcalde de Madrid, ¿cómo se llamaba? Era aquel famoso alcalde de Madrid. Bueno, Tierno Galván, sí. Tierno Galván, sí, que yo conocí en Salamanca. Pues Tierno era un diletante completamente. Tierno improvisaba lo que le daba la gana, yo lo he visto claramente, se inventaba absolutamente todo. Era la falta de rigor más grande que se puede imaginar, ¿verdad? Por otra parte era muy simpático, sabía mucho. ¿Qué quiere decir que sabía mucho? Que había leído muchas cosas y las citaba, pero no tenía el menor fuste, nada, era una cosa completamente gratuita. Y entonces, pues sobre este caldo de cultivo se hizo esta definición: es un Estado de Derecho. Claro, el Estado de Derecho es un concepto que lo tomaron de los alemanes, claro, el Estado de Derecho es un concepto nazi, además, eso fue la segunda parte. Es decir, el concepto del Estado de Derecho, cuando empezó a tomar cuerpo realmente en la época moderna, fue, pues, en la Primera Guerra Mundial, en los años que precedieron al ascenso de Hitler, por una parte con Lange en Alemania y con Panuccio en Italia, que fue el Estado de Derecho precisamente. Y el Estado de Derecho era un concepto que venía de atrás, venía en cierto modo los más
historicistas lo vinculan con Kant, cosa que sí hay algún fundamento, pero sobre todo con von Moll, que era un catedrático de Derecho alemán, pues también por los años 18, 20 del siglo XIX, ¿verdad? En el Principado de Württemberg, en donde él estableció la tesis del Staatsrecht, el Estado de Derecho, pero claro, el Estado de Derecho ahí tenía un sentido que precisamente iba contra Kant, porque se discutía sobre todo la cuestión del Estado policía, Estado policía que no tiene que ver con el Estado gendarme, ¿verdad? La policía tomada en el sentido que incluso en español, está en el diccionario Covarrubias, la policía es lo que interesa para la limpieza de la ciudad, la policía, el ornato, la atención a los pobres, a los enfermos, a la calle. Es decir, la policía es una serie de funciones que se atribuyen el Estado a los ayuntamientos y que Kant dice que esto está fuera del Estado. El Estado simplemente debe mantenerse formalmente en el cuidado de la aplicación de las leyes. De manera que entonces la reivindicación del componente policíaco, pero en ese sentido, y de ahí la confusión con el Estado gendarme, con el Estado mínimo, etcétera. Entonces el Estado de Derecho se opone contra Franco, suponiendo, porque esa definición está hecha contra Franco, presentando al franquismo, a los cuarteles del franquismo, como un Estado que no era de derecho, que no era democrático, que no era social, y eso es completamente falso, totalmente falso. Eso se puede, vamos, me atrevo a afirmarlo totalmente. Primero, porque Estado de Derecho, en cierto modo, es una redundancia. Todo Estado es de derecho, si no es una tribu. Si un Estado de Derecho tiene que tener normas escritas, además escritas, en bronce, en papel, desde el Código de Hammurabi hasta la Ley de las 12 Tablas, hasta las partidas de Alfonso el Sabio, lo que quieras, ¿verdad? Tiene que haber, o el Código de Eurico, da igual. Es decir, si no hay leyes, no hay Estado. Bien, entonces, claro, la época de Franco está toda llena de códigos, de leyes, pues qué sé yo, desde el fuero de los españoles, el fuero del trabajo, la ley de sucesión, en fin, está constantemente lleno de leyes y por tanto es un Estado de Derecho. Luego viene la cuestión de cómo surgió o cómo se construyó el Estado. Serrano Suñer, por ejemplo, lo llamaban el cuñadísimo, pues muchas veces él presumió de que el Estado de Derecho lo había hecho él, que era también un abogado muy eminente, ¿no? Claro, realmente recogiendo tradiciones que había como natural, porque no se inventaron nada. Entonces, quiero decir que el Estado del franquismo era un Estado de Derecho. Cuando se dice, no, era una dictadura, la gente cree que el dictador, pues que era un tipo de sánico que fusilaba a cualquiera. Nadie más que Franco firmó penas de muerte. Franco no firmó una sola pena de muerte, por ejemplo, eso es un hecho garrafal. Franco no se le cansaba la mano de firmar, no firmó alguna prueba de muerte. Franco a lo sumo firmaba indultos. Paradójicamente, ¿por qué? Porque las penas de muerte las firmaban el Tribunal Supremo, los tribunales del público, que estarían, si se quiere, dirigidos o diccionados por Franco, es otra cuestión, pero un poco más de precisión, ¿verdad? Y entonces, y luego las decisiones que tomaban, pues estaban tomadas no de un modo arbitrario gratuito, como si fuera un tirano de la época de Atila o así, ¿verdad? Sino que estaban tomadas, pues como natural, por consejos de ministros, expertos, discusiones, comisiones, es decir, el funcionamiento era, desde el punto de vista antropológico, era exactamente igual que ahora. Había votaciones, había cortes, yo he votado varias veces en la época de Franco. Por cierto, a la ley de sucesión yo recuerdo que voté poniendo Alejandro Magno, me puse como en la papeleta, ¿verdad? Y nada, y no pasó nada. Es decir, había que votar, pues sí, pues yo votaba y ponía Alejandro Magno, el otro pondría lo que le daba la gana, ahí está, por eso. Entonces a mí me dice, ¿usted votó? Pues claro que voté, ¿y qué? Pues sí que voté. Y entonces te lo echas en cara que votó, ¿qué quieres? ¿Que no votase? Pues tenía que votar, porque yo estaba haciendo oposiciones, en fin, y además, vamos, que no, ni me lo planteé, ¿verdad? Total, que el Estado social, claro, olvidar que la época de Franco se continuaron, porque tampoco lo inventó él, eso venía ya de mucho atrás, venía desde el principio del siglo, de algunos de la época de dictadura de Primo Rivera y después, pues todas las leyes sociales, las vacaciones pagadas. Bueno, todo el mundo recuerda, el que tenga una memoria normal, el que no sea miope memórica, pues
aquellas grandes concentraciones que había el 1 de mayo, que sí que se habían bautizado como San José Obrero. Ahí aprovechó la iglesia para bautizar el 1 de mayo de San José Obrero. Claro, como era carpintero, pues mira, exhibía una virtualidad que tenía la iglesia católica, de un carpintero que era nada menos que el padre putativo de Jesús, ¿verdad? Y entonces, unas concentraciones gigantescas donde había centenares en toda España de trabajadores haciendo tablas de gimnasia, ¿verdad? Muy bonito, muy planteado. Entonces, ¿qué pasa? La idea de Carrillo, la idea que tenía el Partido Comunista, y que lo dice Carrillo en sus memorias, Carrillo, la idea que tenían en el exilio, y por supuesto los que se habían marchado a Francia, los que estaban en las guerrillas aquí, ¿no? Pues que fue una de las, el estar en las guerrillas es una de las cosas que justificaba en cierto modo, que explicaba, si se quiere, dejar de justificar, que explicaba por qué siguió la represión tanto tiempo después de la guerra, ¿no? Represión que hubiera seguido igual si hubiera ganado los comunistas o los anarquistas, exactamente igual, claro, porque eso no se puede. Es decir, la represión es porque estaban en guerrilla, es decir, la guerra seguía de un modo encubierto. Bueno, pues entonces, cuando aquellas circunstancias de la represión y demás, no me acuerdo yo qué iba a decir. Bueno, fue precisamente Stalin el que le recomienda a Carrillo que deje las guerrillas y que se infiltre en comisiones sobre... Sí, pero yo tenía en la cabeza la imagen de la botella que está a punto de estallar. Eso es. La idea que tenían es que España era una botella que estaba a punto de estallar por la presión que estaba sometida, y que entonces bastaba que vinieran desde fuera, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el año 45, bastaba que entrasen por el Valle de Arán unos cuantos miles de guerrilleros para que la botella estallara. Y resulta que no estalló, que no estalló. Y aquí están todas las cosas que cuentan de cómo incluso llegaron a alquilar aviones, a pedírselos a Tito para que les diera aviones, y Stalin le dijo que ni hablar, ¿verdad? Que nada de aviones para bombardear. Y les insinuó, les sugirió aquella huelga nacional del año 56 o 57, sí. Una huelga que se empezó en Barcelona y que realmente fue una guerra pacífica, pero que fue un fracaso en el fondo, porque no pasó nada con aquello. Es decir, que entonces ahí se vio claramente, y lo vieron muchos, que la época del franquismo, a pesar de toda la represión que nadie discute, y de las personas que la padecieron, pero la masa de la población estaba completamente adaptada. Había mejorado su nivel de vida después de pasar la época de la guerra. Tenía sus 600 y su coche, tenía vacaciones pagadas, se marchaban a hacer gimnasia por allí, ¿verdad? Y entonces, pues no se sentía oprimido, es decir, no había impresión de opresión en absoluto, sobre todo cuando empezaron a venir los turistas y a salir la gente fuera. Claro, se marcharon a Alemania, hombre, claro que se marcharon a Alemania a trabajar, por supuesto, se marcharon a Alemania porque es donde, a Alemania o a Francia, donde había trabajo, ¿verdad? Pero se marchaban con contratos de trabajo. No tenía nada que ver con los emigrantes que vienen de África a España, ¿no? Inmigrantes que entran en pateras, no. La gente iba con contrato de trabajo a una fábrica alemana, allí aprendían el alemán, y muchos de ellos, y luego pues volvían a España, bien, incluso con pensiones que les había dado la fábrica aquella. Es decir, que entonces la comparación es totalmente heterogénea, y lo que prevaleció pues fue, yo creo, unos rasgos políticos, es decir, dictadura, república, izquierdas, derechas, otro concepto que todo estaba definido y luego quedó totalmente indefinido, pero sobre todo yo creo que fue la idea de haber pensado que ya en los primeros artículos de la Constitución, allí se ve claramente que no había absolutamente una idea de lo que se quería. Primero, prácticamente todas las cortes posteriores eran continuación de las anteriores. Los grandes figuras, pues tipo Maraval, todos aquellos ministros, pues eran hijos de otros falangistas. Había continuidad total, ¿verdad?
Es decir, eso se ha dicho muchas veces, los grandes socialistas de ahora, pues el padre de Zapatero, el abuelo lo fusilarían, ¿verdad? En la guerra. Bueno, lo asesinarían, no lo fusilaron, pero el otro abuelo era falangista, la vicepresidenta esta de Los Ríos, no sé cómo se llamaba, que era vicepresidenta... ¿De Zapatero? De Zapatero, sí. Pues, Fernández de la Vega. Fernández de la Vega, pues también su padre también había sido de sindicatos, Cebrián, es decir, todos habían trabajado en pueblo, es decir, establecer una especie de corte es completamente falso, ni siquiera psicológico, totalmente falso. Y entonces, yo creo que el acontecimiento más importante de la Constitución, como se ha visto posteriormente, si es verdad aquello que dice Hegel, que la verdad está en los resultados, con esto vuelvo un poco a lo que preguntaba usted después, se definió en la Constitución, después de muchas discusiones, se definió, primero no se dijo la lengua española, el español no figura, es decir, se habla de la lengua, ¿verdad?, y de las lenguas, pero no se define propiamente la lengua española, y tampoco se define la cultura. Hay un artículo muy gracioso, que yo me he metido mucho con él, me parece que es el 44, que dice: el Estado deberá proteger el derecho de todos los españoles a acceder a la cultura. No dice cuál. Y yo les preguntaba, ¿la cultura maya o la cultura cretense, verdad? Hombre, no digas tonterías. No, pues ya, explícate. Si tiene acceso a la cultura, será la cultura cretense, lo que queréis, ¿verdad? Y claro, luego te das cuenta por qué no querían poner la cultura, porque luego protestaron las autonomías, sobre todo empezaron los catalanes, la cultura catalana. Hay que suprimir el Ministerio de Cultura español. El Museo del Prado es una ofensa a Cataluña, porque todos los cuadros del Prado no es el Museo Nacional, porque la nación, España no es una nación de naciones, una idea que prosperó mucho, una nación de naciones, que además era una fórmula tomada de la Iglesia, rey de reyes, señor de los señores, era una fórmula bíblica completamente, es decir, no llegaba más su talento de esta gente, eran totalmente muy cortos de talento, y entonces se inspiraban por analogías unos en otros, y discutían, bueno, el Estado de Derecho, lo de Montesquieu ha muerto, aquello, no había leído a Montesquieu, ¿no? Absolutamente nadie, no sabía lo que decía Montesquieu, no lo habían leído. No, habían leído pues en los manuales, ¿verdad? Sí, entonces de ahí salió la España de las autonomías, que sobre todo a partir de cuando fue consolidándose a partir de la LOAPA unos años después, las autonomías se convirtieron en estados nacionales dispuestos a recibir la forma de Estado. Y eso yo creo que es uno de los vicios que está en la Constitución. Ahí está en la Constitución completamente, porque distinguieron nación de nacionalidades, sin distinguir, ¿verdad? Luego dijeron que esto de la nación que era lo mismo, que no tenía importancia. Eso lo dijo pues Zapatero, Peces Barba, etcétera. Es decir, los ideólogos del régimen, ¿no? Profesor, vamos a hacer un corte más y volvemos. Sí, vamos a hacer un corte más. Estamos conversando con Gustavo Bueno desde Oviedo, España, sobre el problema de España. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos desde Oviedo en una conversación con el profesor Gustavo Bueno sobre esto que hemos podido llamar el problema de España, o también el mito de la transición democrática. Y ya en este tercer bloque, profesor, le quisiera intentar, para intentar también redondear cómo analizar estos últimos años en el sentido siguiente: ¿qué representa para hoy? Y en función del problema que usted señalaba antes de ir al corte, de esta ambigüedad y esta no mención de la nación española y del español, ¿qué representan hoy para España la socialdemocracia y Rodríguez Zapatero y el Partido Popular y Aznar y Rajoy, digamos, y bueno, y Felipe González también? ¿Qué pasa con esos dos partidos? ¿Son en realidad la izquierda y la derecha o es otro de los mitos? Bien. Bueno, estas preguntas, como todo el mundo sabe, cualquier respuesta que des está dentro de una selva de opiniones contrarias que ni siquiera son atendidas. Es decir, que es prácticamente imposible hablar de esto, porque una de las consecuencias, yo creo que de la democracia, es que como la gente ha sido declarada elector soberano, libre, independiente, la razón por la cual yo creo que la gente es demócrata, o se siente demócrata, no es porque crea que la democracia es la forma más perfecta de gobierno, o la mejor forma de gobierno, o la peor, exceptuar a todos los demás, que decía Churchill, ¿verdad? Porque es una cuestión que no se plantea.
es un poco como tampoco se plantea la cuestión, de después de escuchar explicaciones de la Unión Soviética sobre el Estado final, el Estado socialista, el programa de Gotha y demás, la gente se hiciera comunista, ¿no? Porque hacía falta un mecanismo de engranaje con el aspecto pragmático de cada individuo, ¿verdad? Porque a un individuo podía parecerle lo mejor el Estado soviético, sobre todo el Estado final, y sin embargo no ser comunista porque no le interesaba a él particularmente. Porque le costaba un sacrificio por la última generación que estaba dispuesto a hacer. Es aquello de video me lo provoco y de tarea seco, aquella famosa frase de Ovidio, ¿no? Veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Eso no quiere decir que lo siga, ¿no? Es como a alguien le explica la teoría de Aristóteles de Dios, la más perfecta, pero sin embargo aquello no le dice nada, dice a mí no me interesa Dios. Y esto lo decía Pascal frente a Descartes, ¿verdad? Dice, yo la única manera que me interesa a Dios es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo le decía algo a él, pero Dios, el acto puro no, ¿verdad? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. La democracia, ¿por qué interesa a la gente? No porque sea la justicia del pueblo y tal, eso está muy bien para la teoría de la democracia, para dar clases en cátedra donde sea, o en escuelas de formación. Pero la razón por la cual a la gente le interesa la democracia, yo creo que es ya de la Revolución Francesa, el componente anarquista que tiene siempre la democracia, desde Babel, desde el principio. Es decir, yo he preguntado a mucha gente, bueno, ¿y tú por qué eres demócrata? Porque yo soy igual que todos y por encima de mí no hay nadie, eso es. Y mi opinión vale como la de cualquiera. Hombre, ¿según en qué? No. Mi opinión vale como la de cualquiera. La democracia es esto. Claro, esto, tomado en serio, es la corrupción completamente de una sociedad. Es decir, si el individuo dice, no, mi opinión vale como la de cualquiera, por tanto a mí no me venga usted con cuentos, ¿verdad? Es una cuestión de expertos. Bueno, si es una cuestión de expertos, pues sí, pues puede concederse que para arreglarte una cañería hace falta un fontanero, ¿verdad? Y que el fontanero es el único que te la arregla, pero quitando estas cosas tecnológicas, cualquier otra opinión, no puedes tú suponer o presuponer que tu opinión vale como la de cualquiera, como el individuo más analfabeto que pueda haber, como lo que ocurre, ¿verdad? Ahora encuentras a una ministra del gobierno o una diputada, tipo aquella Viviana no sé cuántos, una ministra que hubo con Zapatero, Aído, ¿no? Sí. La que defendía que no sabía si el feto era una persona, era viviente o no viviente, que no sabía si era humano o no, que era viviente pero no humano, ¿no? Y esto lo decía tranquilamente, sin conocerla absolutamente nada, era analfabeta completamente. Pero sí, el conjunto de analfabetos que había en el gobierno de Zapatero era impresionante, porque Zapatero ya llevó adelante hasta el fondo esto. El propio Zapatero me decía alguien que no sabía quién era Cánovas del Castillo, por ejemplo, es decir, que era un analfabeto completamente. Que nada más decía, pues eso, vaguedades, como la propiedad, ¿de quién es la propiedad? Es del viento, decía él, lo dejó en Europa, es del viento. Era una cosa como para correr, le decía, oye, vete a escribir poemas a tu pueblo, ¿verdad? La propiedad es del viento, cosa más estúpida no se puede decir. Bueno, pues, sin embargo, pues tenía la autorización de decirla y además de ser considerado y comentado por todos los periodistas. Hay que dijo que la propiedad de la tierra es del viento. Pues esto es una de las situaciones en las cuales la gente, pues naturalmente ha ido tomando la senda de lo más fácil, de opinar lo que le parece. El estado, el nivel intelectual que tiene, a mi juicio, bueno, porque ya he hablado con ellos, que tienen, porque no tengo puntos de comparación. Hace 30 años discutíamos pues con gente, con obreros del partido que habían leído y lo conocían y discutíamos, pues qué sé yo, sobre las luchas sociales en Francia, de Marx, sobre el origen de la familia de Engels, con Poulanzas, con Godelier, habían leído todo esto. Ahora absolutamente nada, ¿verdad? Esto no saben ni que existen estos nombres, absolutamente nada. En la transición tuvo una cierta relevancia el librito de Marta Harnecker, aquel librito es esto, que era un catecismo como el del padre Ascete, ¿verdad? Era una cosa ridícula, pero vamos, pero por lo menos ahora ni eso, no hace falta leer, ya lo saben. Yo que necesito, los que han ido
a estos del 11M, cuyas, el 15M, ¿no? Lo de los el 15M, los indignados, que lo ha incorporado en gran parte pues Izquierda Unida y demás. Y que en México se consideró como la revolución española. Claro, pues escucho decirlo, por eso no me extraña, ¿no? Los del 15M, yo me enfrenté con ellos muchas veces, vamos, si me descuido me destrozan, ¿verdad? Era la gente más analfabeta imaginable, ¿no? Y lo sigue siendo. O sea que como no sabían lo que eran, y entonces manejaban 4 o 5 ideas muy simples, era el proletariado, el capital y los mercados, ¿verdad? Es el mercado no sabía lo que era, ¿no? El mercado, ese es el mercado. Y el capitalismo, ¿eh? Pues ¿quién sabe lo que es el capitalismo? Ellos no lo saben. Y el capitalismo y los mercados, entonces el proletariado, somos los proletarios, pero claro, el proletario ha desaparecido. El proletario, su concepto es la clase universal. Y Marx dice además que el proletariado no es el hombre que va hambriento, ¿verdad? Es que nada más cuesta con su prole. El proletariado es el que tiene el destino revolucionario, y si no, no es proletario, sino es un obrero pobre que no tiene interés ninguno, lo dice Marx, eso no lo digo yo. Eso se ha perdido, y entonces ser proletario es, con lo cual se mezclan las cosas de los cristianos, ¿verdad? Los pobres son entrar al reino de los cielos, es estas ideas que se mezclan completamente, y la situación yo creo que es catastrófica en España y creo que en el mundo también, ¿eh? Y yo fijo sobre todo el catastrofismo en lo siguiente, en que me parece que es imposible hoy día hablar o discutir, porque la división en dos mitades, izquierdas o derechas o como se quiera, hace que una de ellas no hable más que insultando al otro. Es imposible argumentar. Yo digo estas cosas ante determinadas gentes y entonces me insultan, me llamarán fascista, lo que sea enseguida, no podré discutir con ellos. Desde el momento en que tu interlocutor te insulta, entonces se acabó la discusión, ¿verdad? Te das la vuelta y adiós, muy buena. Entonces, el país está partido. Yo termino por mi parte con esta idea, que yo creo que es esencial. Se dice, no, pero es que la democracia logra el consenso. Mentira. El consenso sin acuerdo. Un ejemplo rápido, la ley del aborto en España que está discutiéndose. Ha dividido España en dos mitades, hace ya muchos años. Entonces, dice, no, es que la ley del aborto ha sido aprobada por las Cortes y por tanto es legal, es legítima. Porque las Cortes la han aprobado y las Cortes es la soberanía del pueblo. Escucho decir que saltos mortales, ¿no? El pueblo, los representantes y las Cortes que se traslada del pueblo, que no sabe dónde está, a la Asamblea. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que por mayoría han aprobado el aborto. Pero esa aprobación no ha sido porque la Asamblea esté de acuerdo con el contenido de la ley, o sea, un acuerdo material, sino porque el procedimiento de aceptación de esa ley se acepta también por la democracia, pero ahí la democracia demuestra sus límites, porque ese consenso en esa ley, de aceptar la ley, de tolerarla, porque ha sido aprobada por la Asamblea, los que la han aprobado están dispuestos a revocarla en cuanto tengan ocasión. Es decir, no ha habido un acuerdo, ha habido un desacuerdo total. Y entonces el pueblo está roto en dos mitades, incomunicables, en dos o en tres, ahora en 17 partes en España, las 17 autonomías, ¿no? Está dividido en 17 partes que se suponen eternas, además, claro, cada autonomía cree que es eterna. Es muy curioso que una de las primeras cosas que hicieron las autonomías era convocar a antropólogos. Y a mí me ha tocado, porque yo en tiempos he explicado ya antropología, me ha tocado muchas veces estar en conversaciones de este tipo, discusiones, y los antropólogos tienen por finalidad, el antropólogo sevillano, el antropólogo catalán, etcétera, en demostrar que la cultura de esa autonomía es muy anterior a Jesucristo, por supuesto, es prehistórica, ¿verdad? Se pierde la noche de los tiempos. El problema lo tienen, por ejemplo, los antropólogos catalanes o andaluces, que los que yo conocí en tiempos, la transición precisamente eran comunistas más o menos. ¿Cómo justificaban la Semana Santa de Sevilla? ¿Cómo la justificaban? Pues sí, la justificaron, hombre, ya lo creo. La justificaron. Yo recibí varias veces
invitaciones de periódicos de Sevilla que les preocupaba mucho que les hablase sobre la Semana Santa, y yo dije que no quería saber nada, ¿verdad? Que no quería saber nada. Bueno, pues las justificaciones que daban es que el Cristo es el pueblo doliente sometido por Franco, todas cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Que nadie lo pensaba, porque además resulta que los costaleros, los que llevaban los pasos, eran precisamente trabajadores, ¿verdad? De manera que esta serie de contradicciones aceptadas como tales, sin la menor conciencia de ellas, que realmente da la impresión o que estamos ante débiles mentales o que estamos ante una retorsión tal de las maquinarias lógicas que somos como de raza diferente, totalmente diferente, pero no porque seamos de izquierdas o de derechas, sino porque en mi diagnóstico, porque unos son cretinos y otros no lo son, que es muy distinto. Muy bien, profesor, pues le agradezco muchísimo que nos haya concedido esta hora. Pues nada, a usted, en fin, y yo, perdón porque son, ante sus estímulos, respuestas que van saliendo un poco al azar y que no se sabe muy bien por dónde van, pero en fin. No, ha sido muy interesante, muchas gracias. Bueno, pues esto fue este programa especial grabado desde Oviedo, España, con el profesor Gustavo Bueno, ofreciendo un abanico de posibilidades de argumentación y de crítica sobre lo que es el problema de España. Nos vemos la próxima, hasta pronto.